Hola gente, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy empiezo el vlog en viernes por la tarde, casi noche, hora de cenar y... A ver, que no se ve bien con las gafas. Y nada, pues eso, voy a cocinar pizzas veganas caseras. Entonces acabo de hacer la compra y os voy a enseñar lo que he comprado y un poco cómo voy a hacer la pizza, ¿vale? Así de repente. Esta tarde he vuelto de trabajo y he hecho un directo. He estado, nada, un rato jugando al Animal y con la gente y esto, probando un juego nuevo. Y nada, pues eso, no sé, empiezo el vlog en viernes porque sí, y ya os enseñaré mi fin de semana, que por cierto el lunes es festivo porque es 1 de mayo, así que súper guay. También he ido a hacer unos envíos, mira qué mono, se ve mi ordenador. Y bueno, he cogido yo un envío y voy a poner a la venta este manga, que se llama Democratia, que me lo leí yo como cuando tenía, yo que sé, 16 años, y tiene 5 tomos y nunca me lo acabé, fatal. Pero lo voy a vender, a ver si se vende, si no, no pasa nada. Me lo quedaré como recuerdo, pero es que claro, no me lo voy a volver a leer ni nada y nunca encuentro el 4 y el 5 sueltos, así que paso. Voy a ver si en Vinted se vende. Y 2 paquetes de Amazon que me han llegado para mis suegros, o sea, todo caos. Pero bueno, la compra es esto, ¿vale? He comprado queso rallado vegano, que no es tan caro este, o sea, comparado con el queso normal, salía 1,50 € más o así, o sea, bueno, mira, me vale la pena, ¿sabes? Por una vez que lo hago, porque normalmente voy fuera a comer pizza. Champiñones, tomate, le voy a poner también, cebollas. He comprado estas fresas porque mirad qué buena pinta. Patatas que me apetecían. Y pues esa es la compra. Mirad esto, hice el otro día un bizcocho barra cosa chafada, ¿vale? Porque no tenía mucha levadura. Como de, para no desperdiciar la pulpa de un zumo de naranja, limón y jengibre que hice, la usé con harina y tal y le puse como chocolate y está buenísimo. Este es el zumo que hice como para beberlo por las mañanas. Pues eso, que ayuda un montón como a digerir y no sé qué, lleva también cúrcuma. No sé, ya lo había hecho algunas otras veces, pero hace tiempo que no lo hacía. ¡Uf! Está fuerte el jengibre, pero buah, sienta genial este zumo. Lo vi en TikTok, pero hace tiempo que no lo hacía, yo ya lo conocía. Y nada, decidí hacérmelo otra vez y para aprovechar los restos hice el bizcocho ese. Esto es lo que vamos a usar para la pizza, ¿vale? Para las pizzas. Rectangular. No sé cómo es de grande esto, la verdad. Pero como sea gigante, haré solo una. Voy a intentar hacer la cebolla caramelizada con azúcar y un poco de agua para ponerla luego en la pizza y además que no se nos repita y eso, porque cruda no se hace del todo al horno, ¿sabéis? Está lista ya la pizza. Mientras se hace la pizza he puesto la vajilla, y he fregado un poco todo para dejar ordenada la cocina porque estaba fatal y ale, ya está. Y creo que todavía no está. Mirad qué pinta más rica. A ver el veredicto de la pizza. ¿Está buena? Muy buena. Buenísima. ¿Qué pasa? Mirad, en el paquete de Shein venía una funda. Venía una funda para mi móvil porque las transparentes que siempre llevo son chulas, pero siempre se ponen como sucias y las tengo que cambiar porque se ve feo. Así que he dicho, mira, me compro una negra y la llevo para siempre y ya está, que no se ensucie. El anillo, que me pongo siempre detrás para cogerlo, ahora os la enseño puesta. Esto es como mini potes de colonia para llevar en el bolso, por si estoy el día fuera o algo así, ¿vale? Esto es una tontería, pero mira, me hace ilusión. Y luego unas bayetas, mirad. Hay muy poca luz aquí. Uy, esto no es, perdón. Bayetas como normales para la cocina, pero es que esto es caro, ¿eh? En el súper, ojo. Y aquí en Shein venían 5 por súper poco, 2 euros o algo así. Mirad, ha quedado así. ¿Veis lo que os decía de que se pone sucia la otra funda? Que ya no es transparente, que está como marrón. Pues en la negra no me pasará. Y ya está. Voy a poner con el aro este así. Fácil. O sea, no se ve que sea dorado el móvil en ningún sitio, pero está bien, queda chula. Hola gente, buenos días. Mirad la nueva funda, primero de todo. Es chula, ¿vale? Y, o sea, me gusta cómo queda. Os la enseñé, pero no puesta, como grabando con el móvil como tal. Y bueno, me he levantado hoy y
O sea, me he levantado hace rato ya, aunque mi cara siga siendo de recién levantada, hace rato ya he desayunado como un batido de fresa, he hecho yoga y me he duchado, ¿vale? Como veis tengo el pelo mojado, entonces ahora voy a limpiar la casa antes de hacer el directo y os voy a ir enseñando, ¿vale? Habitación por habitación, antes y un después. Y ya está. Y luego me podré hacer el directo que queda como una hora o así hasta las 12. O sea, son como las 11 ahora. Y me he levantado como a las 9. Primero voy a tomar un poco el sol aquí en la esquina de mi casa, que es el único sitio donde da el sol. Bueno, esto ya es como para el directo, ¿no? Pero aquí donde el setup y las plantas es el único sitio donde da el sol de mi casa. Empezar por la habitación, que como veis está fatal porque, bueno, no hemos hecho la cama ni nada. Bueno, no sé. Y voy a barrer y eso. O sea, tampoco está tan mal, solo hay que hacer la cama. Vale, ya la he dejado preparada para barrer y fregar y tal. El baño, bueno, no está tan mal, solo que me acabo de duchar y tal. Pero solo voy a cambiar las toallas para poner unas limpias y pasar el plumero y limpiar un poco esto. Y ya está, y barrer y fregar. Estos son mis blusas del trabajo que las lavo a mano porque si no se destiñen en la lavadora. Bueno, siempre se me ponen mal, entonces yo las lavo con jabón a mano. De este. Y ya está. Ya está listo también para barrer y fregar. Todo limpito. Y he dejado mis blusas ahí en remojo. La cocina más de lo mismo. Ayer limpié un poco, pero ya está otra vez todo lleno. Así que voy a dejarla sin nada. O sea, yo qué sé, la pica, esto recogido, todo eso. Ahora voy a comer y prepararme ya para el directo. Y una vez termine el directo, si antes de irme a casa de mi madre me da tiempo de recoger la cocina, lo haré. Y si no, mañana acabaré pues de limpiar todo, recoger la cocina, barrer y tal. Y ya está, porque si no, no me da tiempo. Pero bueno, he dejado todo recogido, solo me queda la cocina porque el salón igual. O sea, ya he puesto aquí todo encima para poder barrer y fregar. He pasado el plumero por todo el mueble y tal, por el mueble ese también. Estoy comiendo cuscús con espinacas y un poco de salsa de soja. Son las 12 de la mañana, pero es que no he desayunado y tengo hambre, pues mira, así ya empiezo el directo y ya he comido. Así que me había tomado un batido de fresa, como os he dicho, pero como un vasito y ya está, o sea, nada más a las 9 de la mañana, entonces pues para mí me da el hambre enseguida, ¿sabes? Y pues nada, voy a comerme esto y ya empezar el directo. Vale, chicos, acabo de terminar el stream. Y voy a merendar un poco porque como son las 4:30 y he empezado como a las 12, que es cuando he comido lo que os he enseñado, creo que me da tiempo a comer un poco algo de merienda y luego, bueno, luego mi madre seguro que tiene merienda o algo, pero bueno. Mirad, lo que voy a hacerme ahora es mantequilla de cacahuete con mermelada de naranja amarga, o sea, es la mejor mermelada que existe en el planeta, y voy a hacerme unas tostaditas. Bueno, no está tostado, ¿eh? O sea, pan, sin tostar en verdad. Mirad qué bien la cocina, ya está limpio hasta los fogones y todo, el lavavajillas puesto y solo me queda pasar la mopa. Que voy a pasar la mopa y ya está, y me voy a ir. Voy a poner un incienso antes de irme y ya tengo la mopa lista y ya está. Y ahora me iré ya directamente, ya voy con chándal preparada para la limpieza en casa de mi madre. Heladitos veganos. Sin leche. Mira Nila ahí. Hola. Ni la querrá. Mirad, gente, hemos venido a un hipercore, ¿vale? Que yo venía aquí de pequeña a este parque un montón. O sea, yo estaba en este parque correteando siempre con 6-7 años. Está mayor la nena, pobre. Mira, todas las tardes a volver del cole en ese columpio estaba yo. Siempre. Además, dato random, la primera vez que me di un beso con un chico fue justo ahí, una noche. Y antes había un McDonald's ahí y yo siempre iba a comer con mi familia y también venía mucho con mis amigas por aquí a sentarme o a pasear y eso. Quítate la mano. ¿Pero qué mano? A ver. And welcome back. This is day 2 of the 30-day Flexible Body, Flexible Mind Yoga Challenge. Voy a comer una tostada para desayunar
Y luego voy a tener que cocinar un montón de verduras y tal. Voy a intentar hacer un hojaldre. Así que nada, lo voy a dejar hecho ya por la mañana. Son las 10 solo, pero bueno, ya lo voy dejando hecho porque como estas cosas tardan. Vale, ya he cortado como gran parte de las verduras, así que voy a usar un poco de champis, hacer la sartén para el hojaldre y luego corto el resto porque es que no me cabe, es gigante, hay muchísimas cosas. Y luego me puse a jugar un poco al Animal Crossing mientras dejaba reposar el hojaldre en el horno, que como veis está ahí. He preparado en la bolsa todo para llevarme el hojaldre que he hecho. Y mirad esto, os voy a enseñar. Ayer mi madre nos regaló a Kike y a mí un libro de recetas veganas. Esperad que si lo pongo así se ven los colores. Mirad, es como por colores del arco iris, ¿vale? Y hay un montón de recetas súper chulas que tienen una pinta buenísima. O sea, en serio, no sé. Y nada, eso, pues que es guay. Hay un montón de recetas, ya haré algunas aquí en los vlogs, pero ahora me voy a marchar a comer con Kike. Y bueno, me traje también de casa de mi madre varios libros míos, de los Juegos del Hambre, de Laura Gallego y también de Carlos Ruiz Zafón, que no sé si los voy a vender o algo, pero para que no estén ahí acumulados, o los tengo yo o los vendo. Me voy a poner crema solar de cara. En el cuello también, obviamente. Parezco una turista. ¿Por qué no miras? ¿Dónde vamos? A comérmelo. Ahí, derecha. Ahí o aquí, donde quieras. Aquí. Ay, mira, ¿no te gusta? Bueno, vale. ¿Dónde? ¿Ahí? Sí. Me gusta más esto. Este sitio está buenísimo. No, pero tiene una pinta. Luego me puse a hacerle fotos a los libros que traje de casa de mi madre y a ponerlos a la venta al final, porque si yo no los voy a leer más tampoco, realmente, pues mira, no sé, yo soy así, ya sabéis que lo vendo todo, así que pues que lo aproveche otro. Esta mañana me hice un batidito de fresa para terminar ya las fresas que quedaban de las que había comprado y nada, o sea, solo le puse fresa y leche de avena, simplemente, y ya está, a batir y queda buenísimo. Mirad qué buena pinta, súper rojito. Hola. ¿Qué tal? ¿Jugando al juego? Sí. ¿Qué te compras? Agua, coco y azúcar. Agua, coco y azúcar. Ah, mira qué rico. ¿Y esto? ¿Qué es? Bebida refrescante de té. Me gusta la botella. Fifi. A ver, me cojo esto. ¿Y tú? A ver. Ah, esto, bebida de cacahuete con coco. De cacahuete. Ay, mira, es un cacahuetín. Sí, cacahuetini. La pinta no es muy buena, la A ver, verdad. la verdad, yo... Y después del fin de semana y del lunes festivo ya me toca martes volver a trabajar, entonces aquí estoy de camino a coger el bus porque creo que iba un poco justa y no pude ir caminando. Mirad la comida que me ha hecho Kike. ¿Qué locura es esta? O sea, que tenemos sopa de miso, ¿no? Boniatos, arroz con espinacas, hummus de remolacha, alga wakame. Dios mío. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Alucino. Hummus de remolacha, qué rico. Hola, ya estoy en casa del trabajo hoy, que es martes y ayer tuve puente, como os enseñé, y así que hoy he ido a trabajar y van a venir unos amigos a cenar a casa. Y nada, yo estoy aquí estirada un rato hasta que lleguen, porque cuando lleguen pediremos comida, así que no tengo nada que hacer y me tumba un rato a no estar sentada, porque estoy todo el día sentada en el trabajo. Así que nada, aquí estoy. Estoy viendo la nueva serie de Pokémon que ha salido. Como que la protagonista es una chica que no es el Ash, creo que es la primera que no es el Ash.
Es guay. Va por el capítulo 4, salen cada viernes. Mirad, voy a guardar estas sobras de 2 zanahorias, unas patatas y un poco de pan. Y pizza vegana de 3 tipos diferentes. Uy, se ha dado la vuelta. Adiós. Mirad. Como de veguiña, pollo eura con barbacoa y veggeroni, que es... pepperoni vegano. Sí, es que tengo el dedo manchado, ¿vale? Y nada, había 3 por 1 y han sobrado una pizza y un poco más porque somos solo 2 nosotros, los demás han pedido otra cosa. Al día siguiente me llevé las sobras esas de pan con hummus, patatas y zanahorias al trabajo para desayunar y como veis aquí, y me compré también un café con leche de soja y también unos chocolates como pieles de naranja bañadas en chocolate negro. Y Pique me vino a buscar al mediodía y nos fuimos como a hacer un picnic a un parque que hay al lado, un poco seco por eso, porque no llueve, y un perro se acercaba, pero estaba muy rico. Y luego me comí, bueno, en un sitio paramos a tomar un postre y un café. Otro café sí, pero pensad que ha pasado toda la mañana. En plan, como mucho me tomo 2 al día yo de cafés. Hola, ya he llegado del trabajo y he pensado que para finalizar el vlog voy a enseñaros mi rutina de facial y de pelo, ¿vale? Porque una chica me ha pedido que os lo podía enseñar qué productos uso, así que he pensado, pues lo meto en un vlog. Estoy en mi baño y hay un poco de eco, creo que así hay menos, sí, así ya no hay eco, vale, genial. Entonces, pues nada, voy a ponerme una mascarilla en el pelo y luego os explico lo que voy a hacerme en la cara, pero no lo voy a hacer ahora mismo porque luego me voy a duchar, pero os explico todo. Una vez me he peinado voy a como masajearme con esto, ¿vale? Para estimular como la raíz del pelo. Es que me sale scalp en inglés, pero bueno, vamos como la raíz, sí. Lo estimulo un poco para antes de ponerme el aceite, pues que entre mejor, ¿vale? Entonces, luego de hacer esto, os explico todo y luego lo haré. Luego de hacer esto yo me pongo un aceite que es una mezcla de aceite de ricino con aceite de romero, ¿vale? Que la he hecho yo, porque me los he comprado por separado y lo he metido en este pote. Esto creo que ya os lo expliqué en algún vídeo. Y luego en el resto del pelo me pongo o bien aceite de jojoba o algún aceite o si no una mascarilla, que voy a por la que estoy usando yo, que es la que me voy a poner hoy. Yo uso de estas y nada, pues ahora tengo la de macadamia, me la pondré también en el resto del pelo. Y ahora os voy a explicar lo que yo me pongo en la cara. Lo que hago siempre es lavarme con gel, ¿vale? La cara primero me lavo con gel, que hace jabón, gel limpiador. Puedes limpiarte doble, que esto también lo hacen en Asia bastante, las coreanas y tal. Primero con aceite y luego con un gel, pero yo pues no lo hago solo directamente el gel, ¿vale? Hago lo mismo por la mañana y por la noche. Si cambio en algún paso os lo digo. Primero gel, ¿vale? 1. Luego me pongo un tónico. 2. Yo he comprado estos en el Capravo porque intento buscar cosas como naturales que no sean carísimas, ¿vale? Como moscas en mi baño. Entonces, si tenéis que gastaros dinero como en algún producto de la cara, yo lo que suelo hacer es gastarme o bien en el serum o bien en la crema hidratante. En lo demás intento pues que sea bastante barato, porque estos, por ejemplo, son del Capravo y están muy bien, ¿vale? Entonces, primero limpiador, luego el tónico. Luego me pongo agua de rosas, que es como esencia, que es el paso 3, ¿vale? Esto es de la parafarmacia, pero bueno, agua de rosas, de cualquier marca, da igual, es agua de rosas. Luego del agua de rosas me pongo esto que es del Sephora, que es un contorno de ojos, que me lo pongo solo aquí. Y lo aplico nuevamente con este dedo, porque en teoría hace menos fuerza. Bueno, en fin, ¿vale? Y luego el contorno de ojos me pongo el serum, que este me lo he comprado también en el Sephora, pero es de la marca The Ordinary, que tiene ácido hialurónico, pero bueno, hay muchos, de vitamina C, de no sé qué. He probado varios, la verdad, este está bien. Y luego ya me pondría la crema facial, que me pongo esta, que es como crema con protección solar, pero no sé si me acaba de convencer, porque es un poco pegajosa. Entonces yo lo que hacía era ponerme crema hidratante normal, y luego esta de protección solar encima, porque hay que protegerse del sol cada día, es súper importante esto. Entonces, esta tiene un montón de cosas, esta de Bavaria, y no es muy cara porque las cremas solares son caras. Y nada, esta uso diario todo el año, porque todo el año tendríamos que poneros crema solar. Todo lo que hago, que parecen 1000 cosas, pero esperad que ahora os cuento más. Pero primero decir que, importante, el cuello, todo esto, siempre es lo mismo que la cara. O sea, todo lo que te pongas te lo tienes que poner aquí también, incluida la crema solar.
Y en las manos también deberíamos ponernos, porque a ver, el cuello le da el sol y la polución y todo a la vez que tu cara, o sea, no puedes como olvidarte de eso. Vale, entonces, por la noche normalmente tendríamos que hacer yo, por ejemplo, lo mismo, excepto que me pongo una crema de noche, en realidad, mientras te la laves, de todo el día estar ahí en la calle con coches y no sé qué. Entonces, aquí viene ahora los extras, ¿vale? Yo a veces me hago mascarillas, como una vez a la semana intento, aunque quizás no siempre lo cumplo, como lo del pelo, que debería hacerlo cada semana y a veces pues no lo cumplo. Y me hago o bien una mascarilla exfoliante de Green Clay, de arcilla verde, eso, ¿vale? Que es un polvo, que la habéis visto en más vlogs seguro, ¿vale? Que se junta con agua y tal. Pero últimamente estoy usando una mascarilla química, AHA y BHA. Esto está como de moda, ¿vale? Y es un peeling químico que te exfolia no solo la superficie, sino las capas internas de la piel. Y es un líquido súper rojo. Es que no lo enseño en ningún blog, pero es que ya me lo hice ayer. Cuando me lo ponga y lo veréis, porque es un líquido muy rojo, ¿vale? Como veis, o sea, mirad esto. Es una cosa un poco rara, yo probando hace poco, ¿vale? Súper rojo. Bueno, pues esto te lo pones solo 10 minutos en la cara, ¿vale? Pero bueno, en fin, que hago estas dos cosas y luego de esas dos mascarillas exfoliantes, me pongo una de estas, porque solo sé hablar en inglés, bueno, sheet mask, ¿vale? Se llama. En fin, ya sabéis cuáles son, creo. Si veis esta foto, me imagino que sabéis cuáles son. Y en cuanto a la cara, eso es todo lo que... Ah, no, no es todo lo que hago. También utilizo... Madre mía, parezco aquí como una experta. A ver... Es que hago bastantes cosas, pero no siempre las cumplo. La piedra esta de Washa para hacer masajes, que también la habéis visto como en los vlogs. Y esto debería hacerlo cada día, pero tampoco lo hago. Normalmente cuando me ducho, pues lo hago un poco, o cuando me lavo con el gel o con el tónico. Pero bueno, hay que ir haciéndose masajes. Y aquí en mi baño tengo una foto pegada de la dirección en la que hay que hacerse los masajes y ya está. Para cenar tenemos boniatos con arroz y espinacas y crema de verduras. Y normalmente me aliso el pelo con este peine de calor que ya os he enseñado en alguna otra ocasión y me lo deja bastante bien y bastante brillante. Aquí, bueno, como me lo acabo de hacer, me queda un peinarme y ponerme aceite. Y os dejo por aquí unas fotos de la boda a la que fuimos Kike y yo. Así que nada, muchas gracias por ver el vlog hasta el final y nos vemos en el siguiente. Adiós.